Imagínese a un hombre sentado al costado de una calle muy transitada en Capernaum. Lleva en sus manos registros de impuestos y monedas acumuladas, un símbolo del poder romano y del rechazo de su propio pueblo. Sus ojos, aunque atentos, están vacíos. Su nombre, Mateo, un judío que trabaja para el imperio que oprime a su pueblo, un traidor a los ojos de la sociedad, un hombre invisible a los ojos de quienes deberían ser sus hermanos. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que fue precisamente a este hombre a quien Jesús miró a los ojos y llamó a seguirle? ¿Te imaginas el impacto que esto tendría? La historia de Mateo no es solo la de un recaudador de impuestos, es la de alguien que vivió entre dos mundos, la legalidad de Roma y el desprecio de Israel. Un hombre que conocía el valor del dinero, pero no conocía el valor de su propia alma. Un ser humano despreciado por los religiosos de la época y, sin embargo, elegido por Dios para ser uno de los 12 pilares del cristianismo. Esta historia no trata de posiciones ni profesiones, se trata de propósito, llamado y transformación. Y aunque ocurrió hace 2000 años, tiene todo que ver contigo, con tu vida, con tus dilemas. ¿Cuántas veces nos sentimos como Mateo, rechazado, desconectado, excluidos incluso de los círculos de fe? ¿Dios todavía ve valor en nosotros? ¿Seguimos llamados incluso cuando el mundo nos llama indignos? Hoy vamos a explorar lo que significa ser visto por Jesús. Entendamos el peso espiritual y moral de una profesión marcada por la corrupción y el choque entre religión y misericordia. Hablemos de elecciones, juicios, arrepentimiento y redención. A lo largo de este vídeo aprenderá detalles impresionantes sobre la vida de Mateo, el contexto político y social en el que vivió, los dilemas que enfrentó y cómo todo esto se conecta con los dilemas morales y espirituales de nuestro tiempo. Prepárate para una historia llena de tensión, emoción y, lo más importante, verdad. Así que antes de seguir adelante, aprovecha para darle me gusta al video, suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia transformadora y compartirlo con alguien que también necesite escuchar este mensaje hoy. Para entender la grandeza de la transformación de Mateo, primero debemos comprender el escenario en el que vivió. Capernaum, la ciudad donde trabajaba como recaudador de impuestos, era uno de los principales centros comerciales de Galilea, situado a orillas del mar de Galilea. La ciudad era una ruta de tránsito para comerciantes, pescadores, viajeros y soldados romanos. Y eso significaba una cosa: dinero en circulación. Y donde hay dinero, hay recaudación y corrupción. En aquella época el Imperio Romano dominaba Judea. Impusieron fuertes impuestos al pueblo judío, algo que generó un profundo resentimiento. Pero lo peor no fue el impuesto en sí. El hecho es que los propios judíos fueron contratados por los romanos para recaudar impuestos de sus hermanos. Estos recaudadores eran conocidos como publicanos. Mateo, también llamado Leví, hijo de Alfeo, fue uno de esos hombres. Se sentaba en el puesto de recaudación de impuestos, probablemente cerca del puerto de Capernaum, recaudando aranceles sobre las mercancías, el tránsito de mercancías y tal vez incluso sobre el pescado. Representaba a los ojos de los judíos lo más bajo de lo bajo, un traidor, un pecador, alguien impuro. Imagina el dolor de ser rechazado por tu propia gente, de pasar frente a la sinagoga y ser ignorado, de mirar rostros que alguna vez conociste y ver solo desprecio. Para Roma, Mateo era un empleado útil. Para Israel, un traidor espiritual. Era como vivir con una identidad dividida, ser judío de sangre, pero romano por función. Esta tensión entre la fe ancestral y la sumisión al poder pagano generó un profundo conflicto, no solo político, sino moral y espiritual. Mateo todavía creía en Dios, aún asistía a la sinagoga, o había aceptado la idea de que su alma estaba irremediablemente perdida. La Biblia no responde directamente a estas preguntas, pero esto sabemos: Jesús pasó junto a él y lo llamó. En el Evangelio de Mateo 9:9 está escrito: mientras pasaba de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado al banco de los impuestos y le dijo: sígueme. Entonces se levantó y lo siguió. Suena simple, ¿no? Una frase, un gesto, una llamada, pero detrás de este versículo hay una revolución silenciosa. Jesús no solo vio a Mateo, él lo reconoció el dolor, la soledad, el peso de la culpa y el rechazo. Y aun sabiendo que aquel hombre era considerado pecador público, Jesús lo escogió. Esto fue escandaloso. Para los fariseos y muchos judíos religiosos, Jesús estaba yendo demasiado lejos. Comer con un publicano era un acto de impureza. Llamarlo a ser discípulo era casi una herejía. Y
aún así, allí estaba Mateo, levantándose, abandonando la oficina de cobranza, dejándolo todo atrás. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que dejó atrás? Dinero, fuerza, seguridad, estado, aunque ambiguo. Pero más que eso, dejó la vieja versión de sí mismo. La llamada de Jesús a Mateo es una de las manifestaciones más hermosas de la gracia. Mientras los hombres vieron a un traidor, Jesús vio a un apóstol. Mientras los religiosos veían el pecado, Jesús veía el potencial. Aquí es donde la historia se conecta con el mundo actual. ¿Cuántas personas viven como Mateo hoy en día, juzgados por su pasado, atrapados en sistemas de opresión, sentados al margen de la fe porque la religión los expulsó? Quizás tú mismo o alguien que conoces esté viviendo así, trabajando, sobreviviendo, pero espiritualmente muerto. Quizás piensas que Dios nunca te llamaría, que has hecho demasiadas cosas, demasiados errores. Pero Jesús no ve como ven los hombres. Él te mira donde está, en la colección de tus culpas, en la oficina de impuestos de tu dolor. Y Él dice, sígueme. La elección de Mateo es también una declaración de guerra espiritual. Jesús no solo escogió a los correctos, eligió a pecadores, a pescadores y sí, a un recaudador de impuestos. Esto es una advertencia. El reino de Dios no sigue criterios humanos. Él no selecciona en base a estatus religioso, títulos o apariencia. El criterio es simple, voluntad de obedecer al llamado. ¿Estarías dispuesto a renunciar a todo, incluso sin garantías, aún sin saber qué vendrá después? Mateo no pidió explicaciones. Él no hizo ninguna pregunta. Él simplemente siguió. Y quizá eso es lo que más nos desafía. En un mundo de contratos, certeza, promesas, seguros y garantía, Jesús sigue llamándonos a una vida de fe. Una vida donde lo único que tienes es la voz que te llama y la presencia de quienes están a tu lado. Mateo, que fue excluido de los círculos religiosos, se convirtió en el autor de uno de los 4 evangelios. El evangelio, según Mateo, fue escrito especialmente para los judíos. Un ex recaudador de impuestos explicando a sus compatriotas que el Mesías prometido efectivamente había llegado. Irónicamente, el hombre que fue despreciado como traidor se convirtió en un predicador de la verdad. El que una vez recibió monedas para servir a Roma, ahora escribió palabras que servirían a la eternidad. No es un cambio sencillo, es una restauración. Y ese es uno de los milagros más grandes de todos. No solo perdonar a alguien, sino transformar completamente quién es esa persona. Jesús no solo sacó a Mateo de la oficina de impuestos, lo llevó a la historia sagrada, de servidor del imperio a servidor del reino. Imagínese la escena, una cena festiva. En la mesa están pecadores, publicanos, prostitutas y marginados. Y entre ellos Jesús. No fue un error, no fue casualidad, fue una elección consciente, una provocación divina, una lección viva que el Hijo de Dios estaba enseñando sin decir una sola palabra. Pero por supuesto la gente religiosa no lo permitió. Los fariseos, que conocían la ley, estaban atentos. Aquellos hombres eran la élite espiritual de la época. Guardaban el sábado, ayunaban e incluso diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Sabían cada coma de la Torá, pero ellos no conocían el corazón de Dios. Y cuando vieron a Jesús comiendo con los pecadores, reaccionaron con escándalo. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mateo 9:11. Esta pregunta conlleva algo más que indignación. Conlleva juicio, exclusión, arrogancia espiritual. Para los fariseos, estar cerca de un pecador era contaminarse, era violar la pureza y faltar el respeto a la santidad. Pero Jesús responde con algo que hasta el día de hoy resuena como un trueno contra todo orgullo religioso. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Entonces aprenderás lo que significa: misericordia quiero, no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:12-13. Aquí encontramos uno de los mayores choques de la fe cristiana. La letra mata, pero el espíritu da vida. La religión basada en reglas, listas y méritos, como la de los fariseos, convierte la fe en un sistema de exclusión. Pero Jesús rompe esto demostrando que la verdadera fe es un camino de redención, no de condenación. Esta tensión sigue viva hoy en día. ¿Cuántas iglesias todavía excluyen como los fariseos? ¿Cuántas personas LGBTQIA+, divorciadas, expresas, drogadictas, madres solteras, pobres, negras, nororientales o periféricas han sido miradas con los mismos ojos farisaicos? ¿Cuántos Mateos son todavía expulsados de los bancos de la iglesia y no ingresan al reino? Jesús se sentó con ellos. No validar tus errores, pero para ofrecer curación. Y la cura solo llega a quienes saben que están enfermos. Jesús no ignora
ignoraba el pecado, pero no lo utilizó como excusa para marcharse. El mundo moderno está obsesionado con las etiquetas. ¿Quién cometió un error? ¿Quién puede o no puede? ¿Quién es suficientemente puro? ¿Quién tiene un historial limpio? Pero la gracia no funciona con un historial limpio. La gracia obra con un corazón arrepentido. Y aquí está el secreto más preciado del Evangelio. Jesús nunca rechazó a un pecador arrepentido, pero tampoco perdonó jamás a un religioso arrogante. Por eso sanó a los leprosos y se enfrentó a los fariseos. Por eso perdonó a las prostitutas y expulsó del templo a los cambistas. Él vino a sanar a los quebrantados, no a aplaudir a los perfectos. Cuando Jesús cita Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, está recordando a los religiosos lo que habían olvidado. Dios desea relaciones, no solo rituales. El sacrificio externo sin compasión interna no vale nada. Es como ir a la iglesia, cantar alabanzas, ayunar y salir de allí juzgando, señalando, excluyendo. Jesús enseñó que el reino de Dios no se construye con muros, sino con puentes. No se alimenta de orgullo, sino de gracia. Y quien no pueda ofrecer misericordia, probablemente nunca entendió su propia salvación. Hoy, en medio de la era de la tecnología, la inteligencia artificial y la racionalidad científica, aún cargamos con heridas que ninguna ciencia puede curar. Podemos tratar la ansiedad con medicamentos, podemos estudiar la mente con psicología, pero todavía hay dolores que solo la presencia del Cordero puede alcanzar. Y quizá por eso la figura de Mateo es tan poderosa. No se dejó convencer con argumentos. Estaba tocado por la presencia. Jesús no debatió, no lo explicó, no exigió, solo miré. Acabo de llamar. Esta es la invitación de Dios hoy, no para aquellos que piensan que están cuerdos, pero para aquellos que saben que necesitan sanación. ¿Alguna vez te has sentido excluido, juzgado, considerado indigno? Jesús te mira como miró a Mateo, con ternura, con autoridad, con amor. Mateo probablemente conocía la ley, creció como judío, asistió a la sinagoga, pero fue en el llamado de Jesús que descubrió algo nuevo. Dios no solo quiere que le obedezca, Él quiere que lo conozca. Y aquí radica el verdadero escándalo del Evangelio. Jesús no vino a crear una nueva religión. Él vino a restaurar la relación original entre Dios y el hombre, como en el Edén. La presencia de Mateo entre los discípulos nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia, ni siquiera los impuros, ni siquiera los rechazados, ni siquiera aquellos que han sido heridos por la propia iglesia. Todos están llamados, todos tienen un lugar en la mesa. Cada uno puede escribir un evangelio con su propia vida. La decisión de seguir a Jesús no fue el final de la historia de Mateo, fue solo el comienzo. Tras salir del despacho del recaudador de impuestos, Mateo entra en un mundo nuevo, un mundo de milagros, de enseñanzas misteriosas, de intensos conflictos espirituales y sobre todo de profundas transformaciones internas. Pero lo aceptaron de inmediato los demás discípulos. El pasado de Matthew ha dejado de ser una carga, o podría ser que incluso dentro del círculo de Jesús, el estigma de pecador todavía lo perseguía. El Evangelio no dice mucho sobre las conversaciones diarias entre los discípulos, pero ya nos lo podemos imaginar. Pedro, un pescador rudo; Simón el celote, un revolucionario contra Roma; y Mateo, que recaudaba impuestos para Roma. Es imposible no notar el potencial de fricción. Simón probablemente consideraba a Mateo un traidor a la nación. Pedro, impulsivo, no habría aceptado fácilmente la idea de caminar junto a un ex coleccionista. Pero es en este ambiente de diferencias, fricciones e historias conflictivas que Jesús construye su iglesia, no con clones espirituales, pero con personas reales, rotas y complejas, como tú y como yo. El mensaje fue claro: no importa de dónde vienes, importa a dónde vas con Cristo. Mateo cambió tributos por parábola, dejó los registros de impuestos para comenzar a registrar los hechos del Hijo de Dios. Cada curación, cada palabra, cada gesto de Jesús pasaba ahora ante sus ojos, y él registraba todo cuidadosamente, como si supiera que cambiaría el mundo. Y, de hecho, cambiaría. Pero esta transformación no fue mágica, fue un proceso. La gracia transforma, pero no borra la memoria. ¿Cuántas veces habrá oído Mateo susurros? ¿Cuántas veces te habrás preguntado si realmente pertenecías a ese grupo? ¿Cuántas veces el pasado ha intentado arrastrarte de vuelta? Y aquí es donde el relato de Mateo toca un punto profundo de fe. No se trata solo de ser perdonado, se trata de aprender a vivir como alguien perdonado. Esta es quizás la parte más difícil
fácil de la fe. La gracia es instantánea, pero la curación es un viaje. Si hubo conflicto entre Pedro y Pablo, como vemos más adelante en Gálatas, imaginemos las tensiones entre Mateo y Simón. El grupo de Jesús era un microcosmos de lo que debería ser la iglesia, diversa, imperfecta, redimida y en proceso. Hoy en muchas iglesias exigimos a nuestros hermanos una perfección que ni siquiera los apóstoles tenían. Nosotros juzgamos quién está en el asiento delantero. Desconfiamos de aquellos que se convierten demasiado rápido. Cuestionamos la autenticidad de la fe de quienes anteriormente vivieron en el error. Pero Jesús no solo acepta lo imperfecto, Él construye el reino con ellos. Esto nos desafía a repensar nuestro concepto de santidad. La santidad no es la ausencia del pasado. La santidad es la presencia del arrepentimiento. De los 12 discípulos, solo 2 escribieron evangelios, Mateo y Juan. Y es significativo que Mateo, el más comprometido con el sistema romano, escribiera el evangelio más orientado a los judíos. Él conocía los códigos, yo conocía los argumentos, él comprendió las heridas de su pueblo, y fue precisamente por eso que Dios lo usó. El pasado que lo condenó se convirtió en el puente para llegar a otro. Lo que una vez fue vergonzoso se convirtió en una herramienta. ¿Puedes sentir el poder de esto? Quizás lo que te hace sentir indigno hoy es exactamente lo que Dios quiere redimirte para usarte con poder. Vivimos en tiempos donde la exposición es constante. Redes sociales, cancelaciones, impresiones del pasado. Si Matthew viviera hoy, su pasado estaría en todos los periódicos. Ex corrupto, ahora predicador. El recaudador de impuestos se hace discípulo del Mesías. Y muchos creyentes modernos dirían, cuidado con ese tipo de conversión. Podría ser una fachada. ¿De verdad te arrepentiste? Él solo está en la iglesia por estar. Pero Jesús no revisa los titulares antes de llamar a alguien. No analiza el feed, la historia, los pecados expuestos. Él mira el corazón roto. La iglesia del futuro necesita entender esto. No somos jueces de currículums espirituales. Somos testigos de la gracia. Hoy debatimos sobre inteligencia artificial, manipulación genética, avances de la ciencia y la tecnología. Pero en medio de toda esta inteligencia hay un vacío que ninguna máquina puede llenar. Analfabetismo espiritual. Sabemos montar cohetes, pero no sabemos perdonar a un padre ausente. Sabemos construir metaversos, pero no sabemos amar a quienes piensan diferente a nosotros. Mateo vivió en el tiempo de César, de los imperios, de la opresión. Hoy vivimos en tiempos de algoritmos, plataformas y me gusta. Pero el llamado es el mismo. Sígueme. ¿Cuántas personas viven encadenadas a lo que ya ha sido perdonado? ¿Cuántos cargan con la culpa por pecados que Dios ya ha olvidado? Es posible que Mateo se haya enfrentado a esto, pero él perseveró. Él escribió el evangelio. Fue testigo de milagros. Vio a Jesús resucitado y se demostró a sí mismo y al mundo que un pasado perdonado no limita un futuro con Dios. Tú que me escuchas ahora, quizás cargas con viejas culpas, quizás sientes que tu pasado te descalifica, pero a Jesús no le interesa dónde has caído. Está interesado en saber a dónde estás dispuesto a llegar a partir de ahora. Mateo pasó de traidor a testigo. ¿Y tú? ¿Dejarás que la vergüenza de ayer te impida vivir tu propósito hoy? Si esta historia te toca el corazón, detente un segundo. No estás aquí por casualidad. Tal vez Dios esté tratando de recordarte que tu pasado no define quién eres, pero tus decisiones de ahora en adelante sí. Comenta a continuación: creo en comenzar de nuevo, y declara públicamente que tu historia no ha terminado. Comparte este vídeo con alguien que necesite un nuevo comienzo. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí cada historia es una oportunidad de sanación, reflexión y transformación. Ahora respira profundamente y prepárate, porque lo que viene a continuación te sacudirá por dentro. Quizá parezca algo de otro mundo, pero historias como la de Mateo ocurren todos los días. Personas que llevan etiquetas, personas canceladas por la sociedad, padres que abandonaron la fe, madres que cometieron errores intentando hacerlo bien, exadictos, antiguos infieles, ex todo, y aún así, incluso con el bagaje de errores, Dios todavía llama por nombre. Hoy vamos a conectar el recorrido de Mateo con situaciones reales, duras y actuales, donde el honor familiar, la vergüenza pública, la religiosidad opresora y los dilemas del nuevo comienzo siguen moldeando y marcando vidas. En algunas culturas, incluida la cultura judía del tiempo de Mateo, ser deshonrado socialmente era motivo de rechazo familiar. Imaginemos la escena. El padre de Mateo, Alfeo, un judío tradicional, se despierta
despierta con la noticia de que su hijo ha dejado la oficina del recaudador de impuestos para seguir a un rabino revolucionario. El escándalo no fue pequeño, fue un choque de reputación. Es como si un juez saliera de la sala del tribunal para caminar con un vagabundo predicando el arrepentimiento en las calles. En muchas familias religiosas de hoy, aceptar a Jesús o incluso cometer errores en el pasado y convertirse después no es suficiente para restaurar el respeto. Es posible que Matthew haya sido rechazado en casa. Quizás perdiste amigos, pero obtuvo un nuevo hogar espiritual. Lo que escandalizó a los fariseos no fue que Jesús tuviera discípulos. Lo que les escandalizó fue el tipo de gente con la que andaba. Come con publicanos y pecadores. Marcos 2:16. Esa frase no fue solo una observación, fue una acusación teológica. En la lógica de los fariseos, quien se mezclaba con el pecado se contaminaba, pero Jesús lo pone todo patas arriba. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Mateo no era solo un seguidor, fue el símbolo viviente de que la gracia rompe el sistema de la meritocracia religiosa. Y eso todavía me molesta hoy. ¿Cuántos Mateos son expulsados de las iglesias porque tienen tatuajes, antecedentes penales, han estado en prisión o tienen un pasado público? ¿A cuántos se les prohíbe ser escuchados? La historia se repite. La exactriz adulta que se convirtió y ahora predica. La acusan de oportunismo. El ex criminal que ahora evangeliza en las calles se le acusa de pretensión. La juventud LGBTQIA+, que ha encontrado un camino de fe y quiere buscar a Dios, lo llaman hereje, incluso antes de abrir la Biblia. Y lo más triste, estas condenas a menudo vienen de dentro de la propia comunidad cristiana. Sí, el cuerpo que debería acogernos a menudo nos aleja aún más. Jesús rompió esta lógica con Mateo y nos llama a romperlo también hoy. Las historias de exclusión, rechazo y conversiones radicales son comunes en muchos países donde el honor familiar o cultural es una carga. En algunos lugares de Oriente Medio, los jóvenes que se convierten al cristianismo son expulsados de sus hogares o incluso amenazados de muerte. En las aldeas africanas, un exbrujo que encuentra la fe en Cristo puede ser condenado al ostracismo por toda la comunidad. En Brasil, los jóvenes que abandonan el narcotráfico y se convierten son blanco de burlas y desconfianza, incluso dentro de la iglesia. Estas personas son como Mateo, eligieron la gracia, pero pagaron el precio de la vergüenza pública. Cuando el tiempo es corto y las posibilidades parecen agotadas, incluso las opciones más difíciles se convierten en opciones viables. Mateo pudo haber pensado, si continúo como recaudador de impuestos, tendré dinero, pero ¿qué pasará con mi alma? Si sigo a este hombre, puedo perderlo todo. Pero, ¿y si él es el camino? ¿Cuántas personas pasan por esto hoy en día? La mujer que decide dejar una relación abusiva aún sin saber dónde dormirá. El joven que abandona el delito aún sin tener garantía de empleo. El hombre que entrega su vida a Cristo aunque sabe que su familia lo rechazará. Son decisiones que tienen un coste muy elevado. Pero cuando entiendes el valor de la eternidad, el costo de la renuncia parece pequeño comparado con la ganancia de la gracia. Traficaba drogas durante 17 años. Mucha gente murió por mi culpa. Cuando entraba a la iglesia, muchos me miraban con extrañeza. Pero hoy soy pastor y sé que si Dios me perdonó, no le debo explicaciones a nadie más que a Él. Paulo, 47 años, SP. Fui prostituta durante años. Un día entré a un servicio religioso a escondidas, llorando. El pastor predicó sobre Mateo. Comprendí que Jesús me quería tal como era. Hoy soy misionera y nunca he vuelto a mi antigua vida. Rebeca, 33 años, Recife, me condenaron por asesinato. En la cárcel conocí a Jesús. Hoy soy libre, aunque mis antecedentes penales aún me delatan. André, 39 años, Minas Gerais. Estas historias no son leyendas, son realidades, personas que llevan estigmas. Pero ¿quién encontró redención y propósito en el llamado de Cristo? Cuando Mateo decidió seguir a Jesús, organizó un gran banquete en su casa. ¿Y sabéis a quién invitó? Pecadores, publicanos, personas canceladas por la sociedad. Lo que Mateo quiso decir fue sencillo. Si yo fui aceptado, tú también puedes serlo. Este es el Evangelio. Una mesa donde nadie está porque lo merece, pero todos fueron invitados por la misma gracia. Quizás ya te hayan rechazado. Quizás tengas miedo de entregarte por completo. Quizás sientes que no eres lo suficientemente bueno para seguir a Jesús. Pero presta atención. Jesús nunca dijo, arregla tu vida y luego
sígueme. Él dijo, sígueme. El cambio viene después, en camino, en vivir con Él. Igual que Mateo, así como millones de vidas restauradas. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Un hombre rechazado por su pueblo, ignorado por la gente religiosa, odiado por su profesión. Mateo era solo uno más de la multitud hasta que Jesús lo vio. Solo 2 palabras lo cambiaron todo. Sígueme. Podrían parecer simples, pero llevaban un poder silencioso, revolucionario y eterno. Hoy, mientras escuchas esta historia, quizás tú también te sientas invisible, rechazado, desacreditado. Pero tal como pasó con Mateo, Jesús te ve y Él está llamando. Mateo no se convirtió en santo al día siguiente. Él seguía teniendo recuerdos del pasado. Quizás hayas enfrentado profundos remordimientos, voces internas que te dicen, no mereces estar entre ellos. Son pescadores. Fuiste un traidor. Pero día tras día, Jesús fue reconstruyendo su identidad. El recaudador de impuestos se hizo discípulo. El discípulo se convirtió en testigo. El testigo se convirtió en evangelista. Y Mateo escribió el que se convertiría en el evangelio más leído en la historia de la iglesia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Estas palabras fueron escritas por aquel que fue juzgado, rechazado, excluido, pero que ahora hablaba en nombre del reino de Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar en esto? Dios confió la escritura del primer evangelio a un ex recaudador de impuestos. Podría haber elegido un sacerdote, un fariseo erudito, un escriba respetado, pero Él eligió a Mateo, un hombre con un pasado dudoso, pero un corazón redimido. Esto demuestra que Dios no llama a los perfectos, Él perfecciona el llamado. ¿Qué te impide responder la llamada? Es tu pasado. Los errores todavía te persiguen. Es el sentimiento de no encajar, o tal vez el miedo a ser juzgado. Jesús no te pide un currículum, no necesita tener antecedentes limpios. Él no exige perfección, solo pide disponibilidad. Quizás no tengas todos los dones, quizás tu fe aún sea frágil, pero Mateo tampoco tenía nada más allá de su decisión, y eso fue suficiente. La Biblia es un libro lleno de personas improbables. Moisés era un asesino y tartamudo, pero liberó a una nación. David era un adúltero, pero fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro negó a Jesús, pero se convirtió en una columna de la iglesia. Pablo persiguió a los cristianos, pero escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y Mateo era un recaudador de impuestos, se convirtió en evangelista. Y hasta el día de hoy, millones conocen a Jesús a través de sus palabras. Esto no es un eslogan, es una verdad poderosa. Dios ama los nuevos comienzos, se especializa en convertir el pasado en propósito. Y quizá hoy Él te esté llamando, así como llamó a Mateo, no para una religión, pero para una relación, un viaje, una misión. No importa de dónde vienes, importa a dónde quieres ir con Él. ¿Recuerdas el banquete que organizó Mateo? No fue solo una fiesta, era un símbolo. Comprendió que lo que había recibido, el perdón y el llamado de Jesús, no era solo para él, fue para todos. Y eso es lo que esta historia quiere recordarte hoy. Hay una mesa, hay un lugar que lleva tu nombre, y hay una invitación extendida. Sígueme. Cierra los ojos por un momento. Respirar. Piensa en todo lo que has pasado en tu vida, las heridas, las pérdidas, los errores, los juicios. Ahora piensa en lo que podría suceder si tú, hoy, respondieras al llamado de Jesús. Quizás todavía estés en un punto de recogida como Matthew, atrapado en rutinas, deudas, recuerdos, pero al sonido de su voz puedes dejarlo todo atrás y empezar una nueva historia. Si este mensaje tocó tu corazón, no dejes que pase desapercibido. Deja un comentario, acepto el llamado y oraremos por ti. Comparte este video con alguien que necesite entender que el pasado no define el futuro. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí cada historia trae vida, fe y esperanza. Y recuerda, Matthew nunca volvió a ser el mismo después de escuchar Sígueme. Quizás hoy sea tu momento también.